Feliz sábado. En esta mañana, es pronto ya tarde, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios, inclinar nuestros rostros. Cariñoso Dios, Padre Dios, te pedimos en esta mañana que tú tomes posesión, Señor. Esta es tu palabra, este es tu libro que nos has dejado y te pedimos, Señor, que tu Espíritu transforme los corazones, que prepare los corazones para el mensaje que tú tienes individualmente para cada uno. Cada uno tiene una necesidad, suple la necesidad, Señor, a través con tu palabra. Sé con nosotros en esta mañana, en este estudio de tu palabra,
y bendícenos, Señor, así como nos has bendecido con la lluvia en esta mañana. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Un capitán perdió su dirección de su viaje en el medio de una tormenta. Mientras estaba tratando de controlar y manipular la nave, tratando de evitar naufragar, comenzó a sentirse frustrado. Estaba angustiado debido a las circunstancias en las que estaba. Las olas se hacían más grandes y el ruido de las olas golpeando la nave se hacía aún más desesperante la situación. Pero él no se rindió. Trató más fuerte con cada golpe de mantener la nave fija. En su desespero para mantener la nave derecha, no escuchó a uno de los oficiales de la tripulación que le decía: ¡Capitán! ¡Capitán! Él seguía manejando la nave, pero este oficial seguía llamando: ¡Capitán! ¡Capitán! Mientras tanto, el capitán no lo oía. El viento, las olas, la lluvia, la tempestad estaba encima y no podía escuchar. Y el oficial seguía: capitán, insistiendo. Este oficial, cuando estaba a punto de llegar al capitán para comunicar el mensaje, una ola gigantesca casi logra voltear y lograr el bote que cayera a su lado. Y este oficial cayó, rodó sobre la cubierta, logrando solamente agarrándose de la baranda con una mano. Por poco pierde su vida en esa ola tan grande que cayó. Pero logró recobrarse y siguió haciendo intentos para lograr hablar con su capitán. Después de varias veces, llegó a alcanzar a su capitán. Y él, mientras fue acercándose, se notó que el capitán estaba hablando a solas y hablaba en el mar, hacia el mar, y decía: ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Yo que soy un hombre esforzado, yo que he navegado este océano para darle el sostén a mi familia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y en ese momento llegó el capitán y lo agarró por el hombro y lo volteó para que pudiera escuchar el mensaje que él tenía. Y volvió y dijo: capitán, capitán. Y el capitán lo miró fijamente, lo miró serio, furiosamente por interrumpirlo. Él estaba tratando de evitar un desastre, estaba ocupado y lo estaba distrayendo. Y el capitán lo mira y dice: ¿qué necesita usted, oficial? ¿No ves que estoy ocupado controlando la nave, tratando de encontrar el camino para regresar al puerto? Su oficial todavía lo tenía agarrado por el hombro y apuntó en la dirección opuesta hacia la popa y dijo: el faro es hacia allá, en el otro lado, vamos en la dirección equivocada. Meditemos. ¿En qué dirección usted se dirige durante la tormenta de su vida? Durante esta pandemia, ¿en qué dirección usted está dirigiendo su vida? ¿Se estará usted preguntando, como hizo el capitán: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me está pasando estas cosas? ¿Estarás cansado, frustrado? ¿Ya estás cansado de estar encerrado, de estar usando las máscaras, de todas las cosas que hemos tenido que adaptarnos a la situación? Yo quiero decirles que tenemos que mantener nuestros ojos en el faro, los ojos en la luz que es Cristo Jesús. Mi pregunta para usted, para que usted medite en esta mañana: ¿estás manteniendo tus ojos en Jesús? ¿Estarás en la iglesia, pero teniendo tus ojos en otras cosas? Nuestra lectura bíblica en esta mañana la encontramos en el libro de Hebreos, el capítulo 12, el verso 1 al 3. ¿Qué libro dije? Hebreos,
el capítulo 12, el verso 1 al 3. Y estoy leyendo de la versión favorita mía, la versión Reina Valera del 60. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Puestos los ojos en Jesús, para que nuestro ánimo no se canse ni desmayemos, hermanos. Nuestro pastor de distrito, el pastor Silva, mencionó el sábado pasado el título de su presentación, el cual fue: Es tiempo de ver a Jesús. Y esta semana el título es Puesto los ojos en Jesús. Para algunos pensarán que esto es una casualidad. Para mí es la providencia divina queriendo hablarnos hoy. Cristo tiene un mensaje para ti en esta mañana. Y vamos a sintonizar para que podamos ver en qué este mensaje nos puede ayudar a pasar el momento en el que estamos viviendo. El libro en el cual yo tengo el relato, porque nosotros usualmente tenemos un relato y tenemos un personaje principal. En esta iglesia siempre tenemos un personaje principal. Ustedes saben quién es el personaje principal, ¿verdad? Jesús. Jesús es el personaje principal en todas las historias. No importa de quién hablamos, el personaje principal es Jesús. Y hoy vamos a leer del libro de Mateo, el capítulo 14, el verso 22 al 33. Libro de Mateo, verso 14, capítulo 14, versos 22 al 33. Y esta historia es interesante. Esta historia está relatada en 3 sitios en la Biblia. Y todos van a estar en el Nuevo Testamento. Si usted tiene su Biblia y no sabe dónde está Mateo, la Biblia tiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El primer libro del Nuevo Testamento es Mateo. El segundo lectura que yo voy a hacer, no lo tienen que buscar porque nuestra historia va a estar relatada aquí de este versículo de Mateo, pero también va a ser en Marcos, que es el segundo libro del Nuevo Testamento, y después va a ser Juan, el cuarto. Mateo 14, el verso 22 al 33. Y leo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en el medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y vamos a hacer una pausa aquí. Cuando leemos, queremos reflexionar en lo que estamos leyendo y vamos a pintar un cuadro para poder nosotros imaginarnos qué es lo que está sucediendo. Dice que Jesús hizo a los discípulos entrar a la barca para que fueran al otro lado, cruzaran la ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Sin leer antes, el capítulo 14 antes, estamos empezando del verso 22, hay una multitud. Jesús la está despidiendo, pero sus discípulos lo han enviado para que entren a la barca. Y dice que despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, ¿dónde estaba Jesús? ¿Estaba en la barca? No, estaba en el monte solo orando. Y dice que ya la barca estaba en el medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario. Este es el relato según la versión de Mateo.
Mantengan su dedo ahí en el verso 24 y permíteme leerle la versión en el libro de Marcos. Marcos, el capítulo 6, versos 45 al 52. Y dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en el medio del mar y él solo en la tierra. En nuestro cuadro que estamos pintando, podemos ver que hubo un suceso, había una multitud, Jesús se quedó despidiendo a la multitud mientras mandó adelante de él en la barca a sus discípulos. En el libro de Juan, capítulo 6, del verso 15 al 21, para aquellos que quieren apuntarlo y leerlo nuevo, porque nuestra lectura sigue siendo la principal, el Mateo capítulo 14, nos dice: pero entendiendo Jesús que iba a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en la barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos y se levantaba en el mar con gran viento que soplaba. Ahora tenemos un poquito más de información para ponerle en este cuadro que estamos haciendo. Dice que Jesús entendía de que ellos venían a apoderarse para hacerle rey. ¿Quiénes? La multitud. En Mateo nos habla de la multitud, en Marcos nos habla de la multitud. Juan dice que venían para apoderarse para hacerle rey. Lo bonito de estudiar la palabra de Dios y nosotros leer la historia y verla de diferentes versiones es para poder nosotros tener un cuadro más amplio. Nosotros podemos escudriñar las escrituras. No es solamente leer de un solo libro, puedes leer de varios y poder ver la historia completa. Lo lindo es que entonces la primera pregunta que me viene a mí es: ¿y quién era esta multitud? En el libro de Marcos, en el capítulo 6, nos dice aquí algo en referente a los discípulos. Dice en el verso 52, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Hubo un evento antes de lo que yo estoy leyendo aquí en Mateo, Marcos y en Juan. Y esa multitud, ¿quiénes eran? Si ustedes fueran a leer Marcos, el capítulo 6, del 30 al 44, nos habla de la alimentación de los 5,000. ¿Se acuerdan? La alimentación de los 5,000, los 5 panes con los 2 peces y la providencia divina como el Señor hizo para poder alimentar a tanto. Esa es la situación que estamos. Así como estamos poniendo este cuadro, vemos que el Señor está despidiendo a la multitud. Vemos las intenciones, según Juan, de la multitud. Querían hacerle rey. Jesús manda a sus discípulos que vayan en la barca y podemos ver más completo el cuadro de la escena que está sucediendo. Ahora en Mateo, la escena es lindísima. Sigamos nuevamente nuestra lectura en el verso 24 de Mateo 14. Y ya la barca estaba en el medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Ellos estaban asustados, dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces Pedro dijo al Señor: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Siempre hay uno, hermano. En toda la iglesia, en todos los sitios que vamos, siempre hay una persona, ¿verdad? Y nuestro querido Pedro viene y dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya.
Y él le dijo, ven. Y yo me imagino, yo leyendo la historia, pintándome este cuadro, la voz de comando, la voz de amor, cuando Jesús te dice que haga algo, aunque tú tengas miedo, si tú mantienes tu vista fijada en Cristo, lo hace. Porque fíjese, Él le dice así y el Señor le dice, ven. Y Él, sin perder tiempo, ¿qué hizo Él? Él dice, si eres tú, manda que yo vaya a las aguas. Y dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre el agua para ir a Jesús. En medio de una tormenta, en la navegación, el bote dice que iba en contra del viento. Tiene el agua, el viento. Y aquí está Pedro, feliz y campante, caminando hacia su Señor, manteniendo sus ojos a Él. Pero dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Meditación. Estos son los discípulos que han visto al Señor en su ministerio. Estos son los discípulos que han visto que el Señor ha alimentado con los 5 panes y los 2 peces a la multitud. Han visto todo lo que ha hecho el Señor. Y no es hasta que llega este momento y le dicen, verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Cómo estaba la fe de ellos? Si tuvimos dudas, ellos realmente en ese momento confesaron que verdaderamente era el Hijo de Dios. Pedro enfocó sus ojos en Jesús. El poder de la mirada de Cristo le concedía poder caminar sobre las aguas, pero a la vez que desvió su enfoque de la vista, los fuertes vientos hicieron que tuviera miedo. Y cuando él perdió esa conexión con la fuente, comenzó a hundirse. En nuestras vidas, ¿cuántas veces nos encontramos con Jesús y nos enfocamos en su palabra, en su vida, en sus promesas? Qué lindo es estar en esa parte. Y luego, ¿qué sucede? Nos desviamos nuestra mirada a nuestras necesidades, a las cosas que nos afectan a nosotros, como esta pandemia. ¿Y qué hacemos? Sacamos los ojos de Jesús, ponemos el enfoque y ya dejamos de estudiar, por ejemplo, la escuela sabática. Ya dejamos de estudiar la lección de escuela sabática. Luego dejamos de testificar y orar en las reuniones de los miércoles. Después ya no escuchamos los temas del sábado y por ende nos enfriamos. Y espiritualmente comenzamos nosotros a hundirnos. Pero nuestro Dios nos dice hoy, ven. Y nos extiende su mano y nos dice, hijito mío, qué poca fe. ¿Por qué dudaste? Y yo les digo a ustedes, a nuestros hermanos de Lake City, los de Trenton, los de aquí de Gainesville, y todos los que nos escuchan, no hay por qué dudar. Nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Hebreos 13:8. Y en el libro La Educación, los consejos de Elena G. de White escribió en la página 57 un verso que a mí me encanta mucho. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar el pecado el nombre que les corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula
al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Y ese es el carácter que nosotros tenemos que desarrollar a través del Espíritu de Dios. Seguir creciendo en el Señor, porque nosotros, mis hermanos, Dios nos ha elegido para ser la brújula del polo. Nosotros en este momento de tanta necesidad, de tanta gente con falta de dirección, con tanta preocupación, que usted pueda mantener la calma porque usted tiene su vista fijada en Cristo, puede darle ánimo a otras personas para decir, ¿y cómo tú puedes estar tan calmado? Y tú le puedes decir, fíjate, como en nuestra historia, mira la popa, mira el faro, esta es la dirección, estamos en dirección. Fije sus ojos en Cristo y va a poder caminar con Él. En 2 Timoteo, el capítulo 4, verso 5, nos dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Soportemos, hermanos, nuestras aflicciones en esta pandemia, hagamos la obra, cumplamos nuestro ministerio. Nuestro ministerio es llevar este mensaje a los que no conocen al Señor. Nosotros tenemos que dar el ejemplo. Nuestro testimonio tiene que hablar, hermano. No seamos tan prestos en hablar, sino el ejemplo que nosotros tenemos que dar para que el mundo que perezca pueda ver dónde hay salvación. En Filipenses 3:13 al 14, nos dice nuestro apóstol Pablo, hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Yo quiero poner mis ojos en Jesús. Yo quiero hoy que nosotros hagamos el compromiso de enfocarnos en Jesús, llegar a la meta. Yo quiero que mi iglesia, llegue a la meta. Mis hermanos, oro para que también fijen sus ojos en Jesús para llegar a la meta. Quisieran disfrutar de las cosas que el Señor tiene preparado para nosotros. El Señor tiene cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido al pensamiento. Esas son las cosas lindas que el Señor tiene para nosotros. ¿No quisieran nosotros ser parte de eso? Tenemos que mantener nuestros ojos en Cristo. Quisieran también tal vez escuchar la voz de Dios diciendo, ven con esa autoridad y ese amor que la escuchó Pedro, para poder decir nosotros luego, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, el cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Yo les dejo en esta mañana con este pensamiento, hermano. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto nosotros pensemos. Porque esto es lo que nos va a ayudar a mantenernos fijos en Cristo Jesús. Y el verso 9 de Filipenses 4 es aún más lindo. Dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Cómo hacemos para tener la paz de Dios con nosotros? Manteniendo en el pensamiento todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Estas son las cosas que nosotros tenemos que hacer para enfocarnos en Cristo. Y nosotros haciendo eso, vamos a poder individualmente y como pueblo llegar a poner nuestros ojos en Jesús. Entonces, por la gracia de Dios, llegaremos al puerto seguro. Puestos los ojos en Jesús. Hoy nosotros no necesitamos aprender más, hermano. Lo que nosotros debemos hacer es practicar lo aprendido más. Lo que nosotros hemos aprendido, tenemos que practicarlo más. Nosotros debemos obedecer más.
llevamos años en la iglesia y aprendemos y escuchamos los servicios, escuchamos el sermón, los que estamos envueltos en la escuela sabática y seguimos aprendiendo. Pero ¿qué hacemos con ese conocimiento si no lo aplicamos? Es tiempo, hermano, de practicar lo aprendido mucho más. Puestos los ojos en Jesús, hermano. Esa es la única forma en que nosotros vamos a poder pasar todo este tiempo en que nosotros estamos sufriendo las consecuencias que este mundo está. Pero si nosotros, vuelvo y digo, mantenemos nuestra visión en Cristo Jesús, vamos a llegar a puerto seguro. Que Dios los bendiga en esta mañana y que podamos recibir la bendición que el Señor tiene para nosotros. Y oremos. Padre Dios, queremos escucharte hoy nuevamente, querido Salvador, y escuchar tu voz diciendo ven. Y que podamos oírte diciendo bien, buen siervo fiel. Sobre poco hemos sido fiel, pero sobre mucho nosotros sabemos que tú nos vas a hacer, nos vas a poner, y que podamos entrar en el gozo de nuestro Señor. Porque reconocemos que dentro de muy poco de tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Sí, Señor, ven, Señor Jesús, te lo pedimos. Padre Dios, con reverencia te pedimos todo esto, los méritos de nuestro amado Salvador Jesucristo. Y que las iglesias, la iglesia de Trenton, de Lake City, de Gainesville, y todo tu pueblo que nos escucha, diga también, amén, ven, Señor Jesús. Que Dios les bendiga. Cuando sopla helada la tempestad y la barca en grave peligro está, no se puede andar con seguridad sin tener el ancla que Dios nos da. Ancla tenemos que nos dará firme en la tempestad, en la roca eterna fija está, solo allí tendremos seguridad. Arrecifes hay que marcando van el sendero triste de muerte cruel, donde naufragando están sin tener un ancla ni timonel. Ancla tenemos que nos dará apoyo firme en la tempestad, en la roca eterna fija está, solo allí tendremos seguridad. En las negras ondas de la ansiedad, cuando soplan vientos de destrucción, nuestra barca cruza la inmensidad y el Señor llevando la protección. Ancla tenemos que nos dará apoyo firme en la tempestad, en la roca eterna fija está, solo allí tendremos